Bueno chicos, arrancamos a un nuevo live. Bienvenidos todos a un nuevo live. Gracias por estar ahí. Intentaremos hacer live estos días porque luego la semana que viene el trabajo nos impedirá. Así que vamos a intentar, si puedo, hacer un live hoy y luego mañana intentaré hacer otro live. Así que bienvenidos todos a un nuevo live. Vamos a saludar ya a la gente. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a todos por estar ahí. Lo de siempre, primero agradeceros a los primeros que entráis. María, muy buenas. A todos los primeros que entráis por dar el tac-tac a la pantalla. Esos tac-tac primero que vosotros hacéis son tremendamente importantes porque son los que hacen que le llegue la invitación al resto de la gente. Así que muchísimas gracias, sé que os lo pido mucho. Así que gracias por dar el tac-tac continuamente, porque eso hará que llegue el resto de la gente y podamos hacer un live con todo el mundo y luego no tengamos que estar retomando un poco el live. Hola Ali, Claudia, Digna, muy buenas, Bicho. Gracias Gloria. Bueno, gracias a todos. Lo de los corazones, como os he dicho, es tremendamente importante, o sea que os lo agradezco. Así que los primeros, por favor, os ruego encarecidamente que le deis a la pantalla para que le llegue a todo el mundo y os lo agradezco en el alma. Siguiente las 3 recomendaciones que hago siempre. La primera, cuidado con los estafadores que utilizan mi foto, que intentan ponerse en contacto con vosotros. No soy yo, ya lo sabéis. Yo no escribo a nadie, con lo cual, si alguien nos escribe, tener muchísimo cuidado. Araceli, hola. Heidi, María del Mar, Esperanza, muy buenas. Así que mucho cuidado con los estafadores, por favor. Lo que tenéis que hacer es, cuando alguien se ponga en contacto con vosotros, probablemente es un estafador, lo que tenéis que hacer es, arriba a la derecha hay una pestaña, denunciarle y luego bloquearle. Lo segundo, gracias por cada rosa que me mandáis. Para mí es un placer, primero porque premia el esfuerzo de los likes que hacemos cada día y segundo porque cada rosa la utilizamos para un proyecto muy bonito. Gracias a todos los suscriptores y fans. Saludos desde Panamá, Albi, a Estel, hola, Celia, Albania, Luz. Gracias a todos los que desde todas las partes del mundo que estáis escribiendo, porque entre todos, con nuestras experiencias, hacemos que el like sea muy positivo y ayudamos a la gente, ¿no? Porque incluso las experiencias, cuando no las hemos tenido buenas, no dejan de ser algo que podemos evitar a una persona que tenemos al lado. Así que sin más os voy a contar de qué va el live de hoy. Hoy quería hacer un live de algo que para mí es tremendamente importante, de la presión social, de cómo nos controla. Hola Albania, Mari, Sol, muy buenas, Digna, hola desde Chile. Y Mari desde Tenerife, Luz, lindos mensajes. Gracias. Vamos a intentar hablar un poco, Mónica desde Paraguay. Me encanta que estemos de todas las partes del mundo, o sea que muchísimas gracias a todos por estar ahí. Vamos a intentar hablar un poco de eso, de la presión social. Hola desde Almería, hola Javier desde Medellín, desde Colombia. Marisa, hola, buenas. Bueno, la gran pregunta que podemos hacer al principio, que yo creo que necesito que me lo contestéis para arrancar el live, es: ¿alguna vez has hecho algo solo porque los demás lo hacían? Quizás es la gran pregunta. Hola, buenos días, Javier. Quiero que me contestéis. ¿Cuánto os ha influido la presión social en el colegio, en la pareja, en vuestra manera de vida, en lo que hacéis? ¿Y cuántas cosas la propia presión social os ha impedido hacer? Gracias, Esther, por esas rosas. Hola, buen día, Javier. Gracias. Así que es lo primero. Hola, a mí nada. Cris, a ti no te la presión social. Ahora intentaremos hablar de casos. Porque cuando yo estoy hablando de que la presión social, dice, no, a mí me importa poco la presión social. Y luego, ¿sabes lo que pasa? Recuerdo el like que hice de la autoestima baja. Y cuando empecé a poner ejemplos
de que si hacías esto tenías la autoestima baja, todo el mundo empezó a decir, ah, pues entonces sí que la tengo, porque muchas veces son los ejemplos los que verdaderamente nos llevan a saber si realmente la presión social nos está haciendo. Y entramos con la presión social en cosas tan sencillas que manipulan nuestro comportamiento. Por ejemplo, voy a empezar con una. La gente me dice, no, a mí la presión social sí en la pareja. ¿Ves? Hola, buen día, qué maravilloso, que tengas un día genial, gracias Angie. Yo creo que la presión social, queramos o no queramos reconocerlo, nos ha influido siempre. Otra cosa es si a lo largo de la evolución hemos sido capaces de desprendernos de esa presión social y nos hemos ido encontrando a nosotros mismos y nos hemos rebelado contra eso. ¿Por qué? Mirad, la presión social es esa fuerza invisible que nos hace actuar, pensar o decidir en función de lo que hace la mayoría. Es verdad que nosotros estamos diseñados para intentar encajar en lo que llamamos una tribu, ¿vale? Entonces, esa presión social, lo que no queremos, lo que buscamos siempre es la aceptación de los demás. Entonces, como buscamos la aceptación de los... Luego, ahora os diré ejemplos, Chris. Esa presión social significa que como buscamos esa aceptación porque biológicamente sentimos que estar solo es peligroso y siempre intentamos estar rodeados porque vivimos en una sociedad y antropológicamente el sentirse solo era como una muerte segura, ¿no? Y entonces a partir de ahí, como intentamos encajar, desde muy pequeños entramos con una presión social que nos ha ido condicionando. ¿Dónde empieza esa presión social? Yolanda, yo creo que ya te lo han dicho, vivo en España. Primero en la adolescencia. Vamos a pensar un poco. El físico, el tener hijos, por ejemplo. Sí. La presión social entra en todas las partes de nuestra vida. Gracias, Esther, por las rosas. Mira, el primero. Pensar un poco cuando estabais en el colegio. Si todos vestían de una manera, si todos vestían... Luego hablamos, Cris, de cuando nos rebelamos con el encajar o no. Si todos vestían de una manera en el colegio, te sentías raro si no lo hacías. Si todos hacían algo o tenían un tipo de hobby, tú intentabas tenerlo, intentabas encajar. Si querían jugar algo en el patio del colegio, tú intentabas. ¿Por qué? Porque si no lo hacías te sentías raro. Si no lo hacías te sentías diferente. Y entonces muchas veces desde el propio colegio, porque aquel niño que no se integraba era el bicho raro de la clase. Y aunque no lo creamos, los niños, cuando éramos niños, somos muy crueles. De hecho, al que tenía gafas le llamábamos gafotas. Si alguien tenía las orejas un poco más grandes le llamábamos Dumbo. Cris, saltaba la mayoría de las clases, no sé qué instituto ibas, sería un poco al revés. Entonces quiero que lo entendáis. Hoy quiero poneros algunos errores. Que normalmente la gente por la presión social, gracias Esther, que algunas personas por la presión social hacían. Mira, una de las cosas que hace la gente por la presión social es seguir las modas sin cuestionarse. Mira, hay personas que adoptan, y yo no digo que esto tenga que ser por todos, ¿vale? Hay personas que adoptan tendencias solo para encajar. Y luego realmente o no les gusta o no les representa. Y eso al final se convierte en un problema. ¿Por qué? Porque si empezamos a vestir y a utilizar a lo mejor alguna ropa que entendemos que no va con nuestra personalidad, lo que hace es que perdamos esa identidad que tenemos. Yo quiero, con este live, intentar que la presión social no marque y no condicione lo que somos y lo que queremos. Porque como siempre, desde mis live reivindico que cada persona sea auténtica, sea única, sea exclusiva y no tiene por qué pertenecer a un montón. Porque a lo mejor no tenemos que tener grandes grupos de personas, sino pequeños grupos pero muy comprometidos con nosotros, que yo creo que ahí está la gran diferencia, ¿vale?
La primera es la moda. Encima, ¿por qué vamos cambiando en publicidad la moda? Porque necesitamos que vaya cambiando, porque cada cambio significa ventas. Y entonces hay personas que si no van a la moda, se van a sentir desplazadas. Claro, tu esencia no debe cambiar, pero el problema es que muchas veces intentan que cambiemos, nos intentan controlar nuestra personalidad. Hay que tener la mente muy fría para no hacerlo. Mira, otra de las cosas que hace la presión social es tomar decisiones apresuradas. Desde elegir una carrera hasta a lo mejor beber cosas que realmente no nos apetecen. Porque muchas veces lo hacemos sin reflexionar, solo para no sentirnos excluidos. Salir a horas que a lo mejor no queremos salir. Porque la realidad de todo es que en ese sistema de encajar con la gente, hacemos 20 cosas que no queremos hacer. Y el problema no viene porque hagamos esas cosas. El problema viene porque hacemos algo que para mí es muy fastidiado y es algo que tenemos que combatir. Porque ocultamos nuestra verdadera personalidad. Ese es el gran problema de la presión social. Oculta nuestra personalidad. Cambiamos de forma de hablar, cambiamos de forma de comportarnos para ser simplemente aceptados. Y eso, ¿sabéis lo que pasa? Que nos genera un conflicto interno y una baja autoestima, porque cada día que salimos a la calle, a veces cambiamos la manera de comportarnos de cómo nos gustaría comportarnos, simplemente por encajar o porque no nos señalen con el dedo. Pero es un problema, porque cada vez que hacemos algo que no somos, no estamos a gusto con nosotros. Bajamos nuestra autoestima. Entonces quiero que lo entendáis. ¿Cuántas veces la gente ha aceptado actividades de riesgo como alcohol, drogas, retos virales o incluso conductas peligrosas solo para ser parte de un grupo? Yo recuerdo que hay una palabra, decían, hay mucha gente que viene de Hispanoamérica, sobre todo viene a España. Hola Karen, viene de Hispanoamérica, España. Y dicen, yo no entiendo los españoles cuando lo dicen, para que hagan algo solo hay que decirle a que no hay huevos a hacer y ya lo hacen. ¿Y por qué lo hacen? Si a lo mejor es algo que puede ser peligroso o que no te sienta bien en la salud. Hola Karen. ¿Por qué? Porque no queremos quedar excluidos. Porque nos cuesta evitar el decir no. Porque aceptamos propuestas o invitaciones que no deseamos por miedo al rechazo y comprometiendo nuestros propios límites y nuestro propio bienestar. Ayer hablaba un poco del fracaso. Como tal, no existe. Cuando tú realizas cualquier cosa o empiezas un reto, una persona, un negocio, y hablaba del fracaso, y decía que tú nunca fracasarás como persona siempre y cuando lo hayas intentado, dado que lo que te puede fracasar es la relación, el negocio o lo que estés emprendiendo, algo de lo que tú ya has demostrado valentía por hacerlo. Pero sin embargo la gente intentará relacionar ese fracaso con nuestra persona, porque la gente no lo intenta. Eso acaba creando una capa que no deja de ser otra presión social más. Mira, hay algo que me dicen, ¿cómo sabes tú cuando una persona no tiene autoestima, Javier? Y siempre digo, la persona que no tiene autoestima siempre necesita el reconocimiento de los demás. Hola Maribel, buen día. Entonces, una persona que no tiene la autoestima alta siempre va a estar deseando que los demás le reconozcan lo que hace. Gracias, Oz. Le reconozca lo que hace. Una persona que tiene baja autoestima, si los demás no se lo reconocen, nunca va a estar satisfecha. Mira, siempre tenemos una presión social por aparentar el éxito, la belleza, la felicidad. Y más desde que se inventaron las redes sociales. Yo debía de tener mucha autoestima porque me vestía como quería y no seguía a nadie.
Pues sí, pero Cris, realmente lo que tenemos que hacer y realmente lo que tenemos que combatir e intentar llegar es a eso, a cada uno. Maidel, yo estoy por los pisos. Pues Maidel, lo que tenemos que hacer es saber dónde estamos, sentir por qué estamos así y empezar a remontar, saber dónde queremos ir. El primer paso para salir de una situación de estar en el suelo es levantarse. El segundo paso es elegir una dirección. Mira, yo lucho mucho contra esto porque la presión social, la aparente del éxito, la belleza, realmente no te da nada. Lo que te genera es un vacío, una ansiedad, una inseguridad y una frustración. Y oye, las redes sociales, todo el mundo intenta generar que todo va bien, saca sus mejores momentos, pero no es la realidad. Gracias, Karen. Entonces, eso es lo que tenemos que intentar. Eso es lo que tenemos que intentar combatir. Porque lo que no podemos hacer es descuidar nuestros valores. Mirar, una vez me preguntaron que cómo se podía ser feliz. Y yo dije una frase que a mí me encanta. Es cuando alineas tus acciones con tus valores. Cuando todo lo que tú haces tiene correlación con lo que tú sientes, con tus valores como persona. Cuando tú estás actuando fuera de tus valores, tú nunca puedes ser feliz. La presión social hace que a veces actuemos fuera de los valores que nosotros tenemos como persona, por miedo a esa soledad, a veces incluso, ¿cuántas veces hemos aceptado personas o amistades tóxicas o parejas que no han aportado nada positivo? ¿Cuántas veces hemos aceptado unas personas que luego te pones a pensar con el tiempo y dices, y el amor propio es importante, es lo más importante, Cris? La autoestima, el amor propio y el darnos nuestra propia conformidad. Un día solo de mis días por iluminar mi camino y ayudarnos. Gracias, Elizabeth. Entonces, lo que quiero es que entendáis que muchas veces hemos aceptado amistades que no nos aportaban nada, parejas que no nos aportaban nada, simplemente por no quedar fuera, porque estaban en el grupo, porque eran del grupo de amigos. El amor propio es del ego. El amor propio y el ego son dos cosas totalmente distintas. El amor propio es algo más que te quieres tú como persona. El ego es cuando cumplimos objetivos materiales, cuando cumplimos objetivos banales, que la mayoría de las cosas, tú cuando quieres un coche, cuando quieres una mejor casa, estás dando rienda suelta a tu ego. Pero cuando el amor propio es quererte a ti, estar a gusto con lo que haces. Y eso es lo más importante. Entonces, lo que estaba diciendo es que esa presión social muchas veces nos hace relacionarnos con personas tóxicas. Y eso es algo que nos puede hacer muchísimo daño. ¿Por qué? Porque como hay tanta gente que tiene tanto miedo al rechazo, tanto miedo, le cuesta tanto decir la palabra no, que es muy complicado, que le está haciendo muchísimo daño en la vida. Alguna vez me han preguntado, ¿cuál es la palabra más difícil de pronunciar? Y yo siempre lo he dicho, la palabra no. Porque cuando tenemos la autoestima baja, nos piden cosas que no queremos hacer y decimos que sí. Porque no queremos enfrentarnos y plantar cara, decir que no a cosas que verdaderamente no nos importan. No queremos hacer. Y yo lo que quiero es que sepáis decir no. No quiero, o no te quiero dejar dinero, no quiero hacer esto, vete tú. No, porque no me aporta nada lo que me estás pidiendo. Porque cuando tenemos la autoestima baja, más se aprovechan de nosotros. Marta, eso hice, limpié mi círculo de amistades y solo conservé 2 y me siento contenta. Sí, porque la gente que no aporta, ¿para qué la queremos? Eso mismo hice, limpié mi círculo de amistades y solo conservé... Es lo que tenemos que hacer. Porque no necesitamos a gente que nos esté lastrando, que nos chupe la energía, que todo el día... Porque nos piden una y otra vez que estemos haciendo cosas que verdaderamente no nos apetecen hacer. Y luego que nos hemos pasado media vida haciendo cosas por los demás que no nos apetecía hacer, nos llaman egoístas cuando decimos que no. Y somos a nosotros los que les hemos ayudado a los que no nos hablan.
Al que no aparta, le apartas. Sí, es lo que hay que hacer. Apartarlo, porque al final el egoísta, porque la gente cuando le dices siempre que sí, empieza a entender que tienes una obligación con ellos, que no es real. Empiezan a perder el instinto ese de que le estamos haciendo un favor y empiezan a entender que es nuestra obligación hacerlo. Y tenemos que decir no. ¿Por qué? Pues porque ya no quiero buscar. Porque cuando vamos madurando entendemos que no le vamos a caer bien a todo el mundo. Que solo necesitamos caer bien a una persona, que somos a nosotros mismos. No podemos vivir pendiente de la aprobación de otros. De centrarse en metas de otras personas y en deseos que no son los nuestros. Mira, he conocido mucha gente. Cuando decimos no, luego te hace sentir culpable. Sí. Eso es lo que pasa, que cuando decimos no, le podemos decir sí 100 veces. Y hacer 100 veces cosas que no queremos hacer. Y la primera vez que decimos no, nos convertimos en las peores personas del mundo. ¿Por qué? Porque él no entiende que es nuestra decisión. Él entiende que en el momento que nos pide algo, ¿cuántas veces os ha pasado? Es algo que sí que me gustaría saber, porque a mí me ha pasado muchas veces. De hacer muchos favores y en el momento que piensas, se está aprovechando de mí, ya no es que le esté haciendo un favor, sino que se está aprovechando. Y dices no. Habla a todo el mundo que nunca le hizo un favor y solo te deja de hablar a ti, que eres el que le estuvo haciendo favores toda la vida. Eso nos ha pasado a muchas personas. Y estoy convencido de que muchas personas de las que estáis ahora mismo en el live, os ha pasado que os habéis convertido en los malos de la película justamente por haber dicho no. Y ese es el problema. ¿Por qué? Porque ya vale de renunciar a nuestros sueños o a nuestras metas. Ya vale de renunciar a lo que queremos hacer porque alguien pueda criticarnos. Mira, dice 57, así es, la brilla a mí me pasó, gracias María por la rosa, desde que mi psicólogo me enseñó a decir no soy mala, pero lo bien que yo me siento, Nina, me alegro, es que es lo que hay que hacer. Por favor, todo el mundo que aprenda a decir la palabra, quiero que digáis en alto, no me apetece, no quiero, no lo hago, no me da la gana, no es mi cometido, no tengo por qué hacerme cargo de tu problema, no quiero dejar dinero, no quiero hacer lo que te corresponde hacer a ti. Aprendamos a decir que no. Nos va a hacer sentirnos bien. Porque haremos sí cuando verdaderamente lo creamos o lo valoremos nosotros. Bueno, pues ya sabes el tipo de personas que son. Sí, sabes el tipo de persona. Pero el problema de esto es que muchas personas, Cris, no saben decir no. Te hace sentir tan pequeña y culpable cuidar la paz mental de uno. Sí, pues yo no tengo ninguna ilusión. Marta, pues lo que hay que hacer es llenarse de sueños, otra vez de ilusiones. Mira, el ser humano tiene una capacidad para tener sueños e ilusiones. Yo solo te diré una cosa. Siéntate un día tranquila, sin nada, tú sola, con un té, con una manzanilla. Y di, ¿qué me gustaría que me pasara? ¿Qué me gustaría tener? ¿Qué me gustaría que pasara en mi vida? Y ahí empieza a pensar, empieza a soñar. Y empieza que esos sueños déjate invadir por esos sueños. Deja que entren en ti. No se puede vivir sin sueños. Tienes el proceso de cambio, Javier, aprendiendo a decir no, amarme y a respetarme. Me alegro, Estelita. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? No, que estás bien. Uy, se me han ido algunas. No sé quién se me ha ido. Hola, buenas. Desde Argentina. Hola, Olga. Hola. Yo aprendí tarde a decir no, gracias a mi terapeuta. Hola, Javi, ¿cómo estás? Bien, María Angélica. Eso, la gente quiere que uno haga lo que ellos quieran. Claro, pero si es que el problema es que tenemos que hacer no. Yo creo que es una palabra que nos libera de responsabilidades, de cosas, nos da tranquilidad. Y sabes lo más bonito de todo, que cuando aprendes a decir no te piden una mínima parte de las cosas que te pedían antes. Gracias, Ni. Ojo que a mí me ha pasado un montón de veces que en cuanto he dicho que no, ya soy mala. Claro, Cris, pero eres mala. ¿A ojos de quién eres mala?
a ojos del aprovechado que no haces cosas que eran su responsabilidad. ¿Y yo, quién decide si soy bueno o malo? O sea, ¿solo soy bueno cuando hago y cuando me doblego a lo que tú quieres hacer? Hola Marta Graciela, hola Javier, ¿cómo estás? Saludos, hola Graciela, Enrique, ¿cómo estás? Saludos de Venezuela, Norquis, Rosana, hola. Dime cómo poder sanar como mujer cuando le han tomado uno como opción sin saberlo. Pues mira, flaquita, voy a intentar explicártelo y ahora consigo el like, pero creo que flaquita necesita que haga una pequeña reflexión. Lo primero que tienes que hacer para sanarte es no culparte. Tú te estás culpando de lo que ha pasado. Te estás culpando de que otra persona te tomara como una opción. Si no lo sabías, ¿por qué te estás culpando? ¿Te culpas porque no lo viste venir? ¿Te culpas porque es un error? Si lo que te lo ha hecho otra persona. Vale, resulta que tú amabas a otra persona, o estabas enamorada, o sentías algo por una persona que ha resultado, vamos a ponerse en una mala persona. Y ahora se ha roto esa relación. Él ha perdido una persona que le amaba, que le quería, que le valoraba, y tú pierdes una persona que ni te amaba, ni te quería, ni te valoraba. ¿Quién ha perdido más? Yo creo que ha perdido más él. Ahora tú tienes que superarlo. ¿Cómo? Empezando primero a no juzgarte. Estas cosas nos pasan a todos, porque no es responsabilidad mía que la otra persona me engañe. Segundo, hablándote bien. Me han tomado como una opción. No, simplemente en una relación te encuentras con una persona que te miente y ya está. Hablándote bien, soltando ese error, no vayas con esa mochila por la vida. Ya está, no era lo que tú te esperabas y se acabó. A partir de ahí, esa persona perdió mucho más que tú te quitas la mochila, te empiezas a hablar bien, empiezas a mirar lo que vales y no, esa opción no determina lo que tú vales o lo que no vales. Y no te juzgues por si no supiste reconocer las señales, porque lo tenía que haber visto, por si hice algo mal, porque déjalo pasar. No lleves esa mochila de por vida. Aprendamos a dejar las mochilas de nuestros errores. Puede que lo mejor te lo podías haber visto antes. Bueno, puede que sí. ¿Y cuál es el problema? Saca de esta experiencia la parte positiva. Te dolerá, deja sentir un poco, pero esa persona ya no es ninguna opción para ti. Así que empieza a mirar dónde, qué camino quieres recorrer, qué paisaje quieres ver y sobre todo, cambia de actores. Tú seguirás de protagonista, pero elegirás otro actor para una nueva película. Pepis, hola, Patricia, hola, aquí estoy escuchando, gracias, Sincro. Es cierto, aceptarlo porque fue muy honesta y lo recibí lo mismo, claro. Ya está, lo aceptamos. ¿Qué pasa? Me he equivocado. ¿Cuál es el problema? Pensaba que esta persona valía la pena. No lo vale, ya está. Me voy a frustrar, voy a tener que llevarlo. Ah, te equivocaste, como si fuéramos niños, te equivocaste. Bueno, pues sí, no pasa nada porque la vida está llena. Nosotros crecemos a base de las experiencias de equivocarnos. Y ya está. Gracias por esa rosa. Gracias a todos por las rosas, esas tan bonitas, justo en el momento indicado. Gracias por tus consejos, Dulce. Sí, porque yo veo que la gente se queda con las mochilas y me sigue con las mochilas. Que me equivoqué. Bueno, vale. Que eres humana, que todo el mundo puede equivocarse. Que todos nos hemos equivocado en la vida y por eso tengo que cargar. Incluso aunque el error hubiera sido tuyo, que no es el caso que me ha pasado, que me estaba preguntando ella, porque el error es de la otra persona, porque el que ha engañado a la otra persona. Pero incluso que el error, vamos a poner que el error fuera mío. Vale, me he equivocado. No voy a cargar toda mi vida con la mochila. Aprenderé. Oye, hola Javi, hola Sandy, mi bailarina. Bueno, sé que seguimos con la presión social. Os puse el ejemplo de la adolescencia, ¿vale? Pero también existen otros ejemplos como las redes sociales. Si un audio se hace viral, todos lo usan, aunque no te represente el audio. ¿Por qué? Porque no queremos quedarnos fuera. Nuestros estilos de vida
muchas veces nos lo marca esa presión social. ¿Cuántas personas, cuánto han vivido, sobre todo nuestras generaciones anteriores, de personas que se han mantenido en relaciones? Porque ¿qué va a decir la gente si os separáis? ¿Qué va a decir la gente si no os ve juntos? ¿Qué va a decir la gente si te ven sola en una cafetería? Esa presión social tan dañina la han vivido muchas personas y en muchos países se sigue viviendo. ¿Qué va a hacer una mujer sola por la calle? ¿Cómo va a pasear? Estamos aguantando todavía una presión social que intenta marcar nuestros comportamientos, que maneja decisiones, porque hay muchas personas que le gustaría ir sola a dar ese paseo porque le apetece ir sola a dar ese paseo, porque es un momento de reflexión, o le encantaría entrar a una cafetería y no hablar con nadie, simplemente tomarse un café y que nadie la mirara por entrar sola a tomarse un café. Pues existen países donde todavía pasa eso. Y eso es lo que tenemos que luchar, eso es lo que tenemos que acabar, porque tenemos que dejar a las personas, porque tenemos que reivindicar que sean auténticos. A mí cuando me dicen, mira ese qué raro, no, ese no es raro. Digo, desde su punto de vista el raro eres tú. Deja que esa persona viva, vista, haga lo que quiera. No podemos estigmatizar a los demás. Necesitamos aceptar que cada uno haga lo que quiera mientras no se meta en nuestra vida, mientras no nos haga daño. Y sobre todo lo que más necesitamos aceptar es que nosotros podamos hacer lo que queramos en nuestra vida. Que nosotros seamos capaces en nuestra vida de hacer lo que sentimos, de vestir como sentimos, de gastar nuestro tiempo en lo que verdaderamente nos gusta, más allá de que a la gente le parezca bien o le parezca mal. Si a mí me apetece estar 2 días en casa leyendo es mi problema, si me siento bien es mi problema. Y si me apetece salir un día y estar dando paseos yo solo, será mi problema. Pero solo tenemos que convencer a una persona que somos a nosotros mismos. Porque quiero que entendáis que en el momento de que empezamos a actuar como le gusta a los demás, perdemos nuestra identidad. Y en el camino más rápido para llegar a la infelicidad, iba a decir infidelidad, infelicidad es perder tu identidad. No puedes. Gracias, Karen, por esas rosas. Sí, no llevamos muchas rosas hoy. Hoy no llevamos muchas rosas. Así que quiero que entendáis que nunca debes de perder tu identidad. Mirad, hay algo que hace un daño tremendo a las personas. Nos educamos con unos valores, una forma de sentir y de ser. En el momento que la presión social hace que nuestros comportamientos no estén alineados con nuestros valores, por esa búsqueda errónea de la validación, de la aprobación externa, acabo con nuestra autoestima. Porque esto no tiene fin, porque cada día buscamos más que nos den esa palmada en la espalda, que alguien nos diga que lo estamos haciendo bien. Cuanto más baja tenemos la autoestima, más necesitamos el reconocimiento de los demás. Eso me pasó cuando llegué a Italia. Así es, Javier, nunca debemos de perder nuestra autenticidad. Claro, porque además vamos a tomar malas decisiones. Y luego otra gran realidad. Mira, cuando salimos de casa y nos ponemos una careta que encaja con el rostro de la gente, pero no somos nosotros y nos comportamos en esta especie de obra de teatro por intentar encajar, sufrimos, nos destrozamos. Y lo peor de todo, el intentar dar continuamente esa imagen que no tenemos, es a costa de nuestra felicidad, es a costa de enterrar nuestros valores. Y eso es lo que te acaba destruyendo. Porque el miedo al rechazo te puede atrapar en un bucle donde nunca eres tú, donde ya no sabes si estás actuando o eres tú realmente, donde llegas y te preguntas si esto es verdaderamente lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo decidí en mi vida hacer.
Por favor, subí esta grabación, mucha gente necesita escucharte. Sí, la subiré, tranquila. Quiero que lo entendáis porque atrapáis en un bucle, llegas un día y te preguntas, ¿esta es la vida que yo he elegido? Cada día hago 20 cosas y las 20 cosas ninguna la decido yo. Es ese momento donde tienes que pararte, porque quiero que aprendáis y quiero que os grabéis estas frases de verdad en el alma, porque estas frases os van a ayudar mucho. Primera, si quieres vivir tu propia vida, tienes que aprender a escuchar tu voz por encima del ruido. La voz más importante que tienes que escuchar es la tuya. Todo lo demás de alrededor es ruido. Y quiero que lo entendáis. Luego también quiero que entendáis que la presión social normalmente no te grita, te susurra. Y ese susurro lo que hace la presión social, porque si fuera un grito rápidamente lo distinguirías, pero te va susurrando la presión social. Y eso es lo que cambia tu vida sin que te des cuenta. Porque nosotros estamos alerta de los gritos, pero cuando continuamente te van susurrando en las redes sociales, en el trabajo, en tu entorno, te van susurrando eso, al final eso es el que te problema, el mayor de los problemas. Quiero que entendáis otra cosa. Si vives para complacer a todos, vas a traicionarte a ti mismo, sin lugar a dudas. Probablemente si todo el mundo dice, qué bien, siempre está para ayudarnos a todos, probablemente te estés traicionando a ti mismo. Porque vives ya imbuido en esa historia de ayudar tanto al resto de la gente, que incluso pierdes la sensación de qué momento es correcto y qué momento no es correcto. Porque ya ayudas como si fuera la corriente, porque te dejas llevar. Y ya no empiezas a pensar, verdaderamente a este le tengo que ayudar. Y acabas así, ayudando a la gente sin saber si es justo o no es justo. Y te traicionas a ti. Y algo que quiero, que es un error que nos han metido todos, es como si hubiera una razón real. Es que la mayoría de la gente hace esto. Bueno, pues la mayoría de la gente no siempre tiene razón. Porque a veces la mayoría de la gente simplemente tiene miedo. Cierro yo todo aquí, atrás, porque voy a llevar a Víctor para que coja la tarjeta, para que lo haga y luego se sube Víctor a la Plaza Toros. Vale. Cierro yo aquí y sales tú por delante, porque no van a acabar hasta el... Vale. Cierro yo esta puerta y la otra. Así que quiero que lo entendáis, no siempre la mayoría tiene razón. Mirad, la mayoría de la gente tiene miedo a ser diferente, no nos engañemos. Tiene miedo a que le señalen, porque cree que le estigmatizan. Cree que si esa persona no le saluda, le va a cambiar la vida. ¿Y a mí qué más me da? El único que me puede cambiar la vida, no me puede cambiar la vida, es lo que yo hago y lo que yo pienso y cómo actúo. Porque además, si os habéis dado cuenta, hay una verdad muy incómoda para el mundo. Esa verdad es que ser auténtico incomoda. Ser auténtico incomoda a la gente, porque tiene esa pequeña envidia de que tú te estás comportando como eres. Pero llega un momento en que me da igual que incomode, porque a mí me libera. Y el ser auténtica
hace que la gente cargue muchas veces contra nosotros, porque su miedo a tomar esa decisión, su miedo a vivir bajo unas normas que no quiere, su miedo a vivir socialmente en algo que no le gusta, para justificar esa falta de valentía, puede que nos ataque. Pero lo he dicho siempre, llega un momento en que te das cuenta que la gente, no todo el mundo le puedes caer bien. Y es verdad que la presión social es poderosa, pero tú lo eres más. Tú eres más poderosa. Y quiero que recordéis que el precio de encajar a veces es perderte tú mismo. Y yo no estoy dispuesto, y no quiero que estéis dispuestos a perderos vosotros mismos. Porque encajar y ser infeliz no tiene ningún sentido. Y en la vida nadie merece pagar un precio tan alto. Así que seguramente todos hemos hecho cosas para encajar. Seguramente las redes sociales alguna vez hemos mirado y nos han llevado a errores. Y seguramente todos hemos dicho sí, cuando realmente lo que pensábamos era decir no. Así que apostemos por nosotros mismos, apostemos por nuestra felicidad. Y quiero que os quedéis, sobre todo con la frase de: si quieres vivir tu vida, tienes que aprender a escuchar tu voz por encima del ruido. Así que ahora contestaré a vuestras preguntas. A lo mejor me he extendido mucho, no lo sé. No quiero salir a recorrer otra vida donde pueda perder mi identidad. Claro, hay que estar con tu identidad, porque tu identidad, cuando tienes que actuar con tus valores. Gracias, Esther. Bueno, gracias por las rosas. Si no os he dado las gracias las que habéis puesto, Sandy. Qué fácil es decir sí o decir no. Mira, Sandy, para muchas personas es mucho más complicado de lo que te imaginas decir que no. Y yo, hola, ¿cuál fue el tema? Pues el tema hablamos hoy de la presión social. Bueno, sabéis que el live entero lo voy a subir a YouTube. Suscribiros, por favor, Javier Cuevas Rodríguez. Gratis la suscripción de YouTube. Y yo subo todos los live por si alguna vez necesitáis volverla a ver, por si alguna vez necesitáis volverla a repasar. Porque yo creo que hay palabras, hay frases que las tenemos que escuchar mucho más a menudo. Como la de: si vives para complacer a todos, vas a traicionarte a ti mismo. Por mucho que me la digan, necesito recordarla muchas veces. Es horrible la presión social, dice Ana, pero viene mucho por culpa de las redes sociales. Sí, bueno, antes había otra presión social que era la de los vecinos, la del entorno. Ahora es la presión social de las redes sociales, la manera de comportarse. Al fin coincidimos, Lulu. Uy, Lulu, ¿cuánto tiempo sin estar? Ni lluvia, ok, gracias. Entonces quiero que entendáis eso y sobre todo quiero que entendáis que no es solo las redes sociales. Probablemente las redes sociales nos tengan una presión, pero la presión de nuestro entorno, de en aquellos sitios donde nos vivimos, cada uno vivimos en un país, en una zona, en una cultura, y cada cultura tiene sus propias leyes no escritas de presión. Esas presiones sociales, y de hecho probablemente nosotros nos estemos liberando algo. Nuestros padres vivieron mucha más presión social.